¿Te interesa la justicia ambiental y la ciencia? Este es tu espacio. En cada episodio conversaremos sobre casos, sentencias y temas relevantes para el derecho ambiental y la ciencia. Síguenos en nuestras redes y acompáñanos en este recorrido. Aquí comienza Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. En este capítulo revisamos el quehacer jurisdiccional de esta sede judicial, audiencias, sentencias, causas acogidas a trámite y también actividades de vinculación. Partimos con las sentencias. El Tribunal Ambiental ratifica multa de 71 millones de pesos aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente a Restobar de La Serena por infracción a la norma de ruidos. En fallo unánime, el Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la Sociedad Pastelería El Yordo Limitada, titular de Restobar El Carrete, confirmando la multa de 87 unidades tributarias anuales impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente por excedencias a la norma de emisión de ruido. El tribunal determinó que la infracción fue correctamente configurada, descartando la existencia de ruido de fondo y validando las mediciones realizadas por el fiscalizador. Además, concluyó que la zonificación del área, la evaluación del riesgo a la salud y el número de personas afectadas fueron determinados conforme con criterios técnicos y científicos. Asimismo, se consideró que la cooperación de la empresa fue ponderada para la determinación de la sanción y que las medidas correctivas implementadas fueron ineficaces, existiendo denuncias posteriores. Dentro de los antecedentes considerados, se verificó que entre el 2021 y 2022, la SMA recibió 13 denuncias por ruidos molestos y constató excedencias de hasta 26 decibeles, lo que motivó el procedimiento sancionatorio y la imposición de medidas provisionales, posteriormente incumplidas. Con esta sentencia, el tribunal ratificó la legalidad de la sanción y el actuar de la SMA, confirmando que las mediciones y fundamentos técnicos fueron validados y ajustados a derecho. Revisamos a continuación las audiencias realizadas en el Primer Tribunal Ambiental durante el mes de octubre. En audiencia se reportan avances en la implementación de la conciliación en causa sobre daño ambiental en Salar Punta Negra. El Primer Tribunal Ambiental realizó una audiencia de seguimiento en el marco de la revisión del segundo reporte bienal establecido en la conciliación aprobada en junio de 2021, relacionada con la demanda de reparación por daño ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de Minera Escondida por la eventual afectación del salar de Punta Negra. Durante la sesión, los intervinientes expusieron los avances en la ejecución de las 19 medidas de gestión, compensación y reparación ambiental acordadas en 2021. El abogado Ignacio Mujica y la asesora técnica Marcia Fireman, en representación de Minera Escondida, informaron sobre algunos retrasos iniciales asociados a la constitución de la mesa de gobernanza y a procesos de licitación con baja participación, pero destacaron que actualmente existe un nuevo cronograma en cumplimiento. Se reportó la realización de campañas de terreno, visitas al salar, reuniones periódicas de las mesas de trabajo, implementación de planes de difusión y mejoras y la ejecución de diversos estudios técnicos y científicos. El Consejo de Defensa del Estado confirmó su participación constante en las instancias técnicas y de gobernanza, mientras que las comunidades valoraron el fortalecimiento de la participación indígena y la legitimidad del proceso, destacando su carácter colaborativo y de largo plazo. Luego del análisis de los antecedentes presentados y expuestos, también en la audiencia, el tribunal resolvió tener presente lo informado en el segundo reporte bienal, dando cuenta de la Carta Gantt actualizada y de los avances en la ejecución de esta conciliación. En una segunda audiencia, la Municipalidad de Calama presentó en audiencia antecedentes para anular multa interpuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente por incumplimientos en la operación del depósito de residuos de construcción RESCON. La municipalidad, representada por el abogado Diego Bascuñán, impugnó la multa de 193 unidades tributarias anuales, aproximadamente 150 millones de pesos, impuesta por la SMA por incumplimientos en la operación del RESCON. El municipio alegó la prescripción de la infracción, el decaimiento del procedimiento por su prolongada duración,
la vulneración del principio non bis in idem y la falta de proporcionalidad de la sanción. En tanto, la abogada Paloma Espinosa por la SMA defendió la legalidad del proceso y explicó que la infracción se configuró con base en fiscalizaciones de 2019 en adelante sin vulnerar los principios invocados. Las inspecciones de 2016 y 2019 detectaron residuos no autorizados y presencia de fumarolas en el Rescon, ubicado en la ruta CH23 entre Calama y San Pedro de Atacama, aprobado mediante la Resolución de Calificación Ambiental número 96/2024. El tribunal dejó la causa en estudio y ordenó 2 medidas para mejor resolver: una inspección personal al Rescon y un oficio a la Seremi de Salud de Antofagasta para remitir antecedentes de fiscalización y sanción. Tras audiencia, primer tribunal ordena nuevas diligencias en demanda por daño ambiental en contra de Sanitaria en Quilimarí. El primer tribunal ambiental realizó una audiencia de conciliación, alegatos y pruebas en el marco de la demanda por daño ambiental presentada por un particular contra la empresa de servicios sanitarios San Isidro por los efectos que habría generado la operación de su planta desalinizadora en el sector de Quilimarí, región de Coquimbo. Declararon 2 testigos expertos de la parte demandada, los ingenieros Cristian Galvez y Pedro Rivas, quienes coincidieron en que la zona presenta una escasez hídrica prolongada y un fenómeno de intrusión salina, explicando que la planta trata agua salobre subterránea, no agua de mar, mediante tecnologías de osmosis inversa para garantizar la calidad del suministro. Ambos descartaron la existencia de un daño ambiental significativo. Tras la rendición de la prueba se realizaron los alegatos finales en los que la abogada de la parte demandante, Miriam Mazaro, solicitó al tribunal declarar la existencia de daño ambiental, ordenar medidas de biorremediación y exigir el ingreso del proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental CIA. En respuesta, la abogada de la empresa, Carolina Zuleta, sostuvo que no existe daño ambiental, ya que la salinidad del acuífero es preexistente y responde a un fenómeno natural de intrusión salina, no a la operación de la planta. Tras la audiencia, la causa quedó en estudio de los ministros del tribunal, quienes ordenaron diligencias probatorias adicionales consistentes en requerimientos de información a las partes, a la Dirección General de Aguas, a la Dirección de Obras Hidráulicas, a la Seremi de Salud y a las Superintendencias de Servicios Sanitarios y de Medio Ambiente. En audiencia, primer tribunal ambiental analizó reclamación de comunidad indígena por aprobación de proyecto fotovoltaico en la región de Atacama. El primer tribunal ambiental realizó la vista de la causa por la reclamación de la comunidad indígena Colla Sol Naciente de Pastos Grandes en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, que declaró inadmisible su solicitud de invalidación de la resolución de calificación ambiental del proyecto Central Fotovoltaica Inca de Varas 1. La audiencia se efectuó sin la presencia de la parte reclamante, exponiendo solo el servicio de evaluación ambiental y la empresa Inca de Varas, que actuó como tercero coadyuvante del servicio. El CEA argumentó que la solicitud fue presentada fuera del plazo legal de 2 años y que la comunidad no se encuentra dentro del área de influencia del proyecto, por lo que no correspondía a la apertura de un proceso de consulta indígena. La empresa respaldó estos argumentos señalando que no se acreditó la existencia de afectación directa ni ilegalidad en la evaluación ambiental. El proyecto contempla la instalación de 144.928 paneles fotovoltaicos en un predio de 122 hectáreas ubicado en Inca de Oro, región de Atacama. La causa quedó en acuerdo y la sentencia será redactada por el ministro Marcelo Hernández Rojas. Revisamos una de las causas acogidas a trámite, que es una reclamación de Albemarle en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, luego de ser sancionada con multa cercana a los 4.000 millones de pesos. El primer tribunal ambiental acogió a trámite la reclamación presentada por la empresa en contra de la resolución sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente, que le impuso una multa cercana a los 4.000 millones de pesos por una infracción grave y una leve vinculadas a la operación de su proyecto en el Salar de Atacama. La empresa sostiene que el procedimiento sancionatorio habría decaído por su prolongada duración y que las infracciones no estarían debidamente configuradas, acusando errores en el cálculo del volumen anual de extracción de salmuera y falta de claridad previa respecto de la obligación de activar el plan de alerta temprana. Además, Albemarle alega vulneración de su derecho a defensa, señalando que la SMA
modificó la clasificación de una de las infracciones en la resolución final y que ponderó de manera incorrecta factores como el beneficio económico obtenido y la cooperación de la empresa durante el proceso. El proyecto está ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama y fue aprobado ambientalmente en 2016, cuando se autorizó el aumento progresivo de la extracción de salmuera. Revisamos las actividades de vinculación, donde le podemos comentar que el ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas, fue parte de los diálogos para la prevención de incendios forestales y la determinación de la responsabilidad ambiental del Tribunal Agroambiental de Bolivia. En su exposición, el ministro destacó la importancia de la ciencia y la tecnología en el trabajo que se realiza en la Unidad de Ciencias para abordar las causas analizadas en el tribunal. El primer tribunal ambiental capacitó a funcionarios de la Gobernación Marítima de Coquimbo, esto en el contexto del convenio de colaboración suscrito en 2023 entre el Tribunal y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Directemar. Se realizó una jornada de capacitación en la región de Coquimbo liderada por el ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas. En la oportunidad, el ministro y el abogado asesor de la Unidad de Estudios, Roberto Iturra, participaron en esta instancia de aprendizaje y diálogo dirigida al equipo de la Gobernación Marítima. Durante la jornada se realizaron trabajos prácticos y un plenario, instancia que permitió un diálogo e intercambio de ideas, enriqueciendo el conocimiento tanto de los funcionarios asistentes como de los representantes del tribunal. El abogado asesor de la Unidad de Estudios, Roberto Iturra Marín, participó como expositor en el tercer Congreso Nacional de la Red de Centros de Estudios Regionales y Territoriales, organizado en esta oportunidad por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, con su ponencia La gobernanza desde la justicia ambiental, fundamentos y estándares desde la praxis. El abogado de la Unidad de Relatores, Gonzalo Vergara, participó en representación del primer Tribunal Ambiental de la actividad de aniversario 146 de la Batalla Naval de Angamos, actividad realizada a bordo del navío Cabo Otgier en el puerto de Mejillones. El ministro Marcelo Hernández Rojas participó de la ceremonia efectuada en la base aérea Cerro Moreno, donde la Quinta Brigada Aérea conmemoró su 30º aniversario institucional, destacando 3 décadas de servicio, compromiso y vocación al resguardo de la soberanía nacional y apoyo a la comunidad del norte del país. La actividad fue presidida por el comandante en jefe de la Quinta Brigada, general de Brigada Aérea, Humberto Fernández, y contó con la presencia de autoridades civiles y militares de la región de Antofagasta. El ministro presidente Alamiro Alfaro Cepeda participó del conversatorio Justicia Ambiental en Chile, perspectivas desde los tribunales ambientales y la Superintendencia del Medio Ambiente, organizado por la carrera de Derecho sección vespertina de la Universidad San Sebastián. Se trató de una reflexión sobre cómo la fiscalización y la jurisdicción se entrelazan en la construcción de una justicia ambiental efectiva en Chile. Les contamos también que se abrió la convocatoria para la Revista Ambiental de Derecho y Ciencias en su edición número 3. El primer Tribunal Ambiental abre la convocatoria de manuscritos inéditos para el tercer número de la Revista Ambiental de Derecho y Ciencia correspondiente al año 2026. La Revista Ambiental de Derecho y Ciencias recibe durante todo el año estudios y artículos de investigación, ensayos, comentarios de jurisprudencia y recensiones originales escritos en castellano en todas las subdisciplinas de las ciencias jurídicas y naturales vinculadas al tema ambiental. La revista posibilita el acceso abierto, inmediato y gratuito a todos sus textos que pueden ser consultados y descargados desde la página web. Los ministros Alamiro Alfaro Cepeda y Marcelo Hernández Rojas, junto con los relatores Álvaro Funes Palacios y Kim Echeverría Riquelme, participaron en las cuartas jornadas de capacitación de justicia ambiental organizadas por el tercer Tribunal Ambiental en la ciudad de Valdivia. Las jornadas ofrecieron un espacio de análisis y reflexión en torno a temáticas actuales y pertinentes sobre la jurisprudencia ambiental y el quehacer de los tribunales ambientales. El ministro titular en Ciencias del primer Tribunal Ambiental, Marcelo Hernández Rojas, participó en el panel de información y debate Residuos al límite, desafíos y soluciones desde lo local, organizado por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asociación Chilena de Municipalidades, en conjunto con Ciclos Cultura Ambiental y el Centro Regional de Crecimiento Verde y Cambio Climático. La instancia reunió a autoridades y especialistas para reflexionar sobre los principales desafíos en la gestión de residuos y las soluciones que se están impulsando desde los territorios. Seguimos con nuestra entrega de serie infográfica Fauna del Norte de Chile, un calendario de biodiversidad, esta vez
Te invitamos a conocer más sobre la vicuña, un camélido silvestre distribuido a lo largo de las montañas andinas. También llegamos a nuestra 9ª entrega del calendario Acuerdos Globales por la Naturaleza, un calendario ambiental, donde los invitamos a conocer más sobre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, un organismo que trabaja por un mundo sin hambre, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Y finalmente les recordamos que se publicó el 9º capítulo de Ambiente y Jurisdicción, el podcast del primer Tribunal Ambiental, donde los invitamos a descubrir más sobre justicia ambiental y ciencia. En el episodio de octubre conversamos con Ana María Aldana, fiscal jefe de Tomé y especialista en delitos ambientales. Con esto concluimos el capítulo de resumen jurisdiccional en Ambiente y Jurisdicción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y revisar todas las noticias en detalle en nuestra página web www.unota.cl.